el narcotráfico en una cuestión con esta capacidad de ocupar tantas horas televisivas. Y encontramos que ocurrió una construcción del narcotráfico como el nuevo enemigo de la seguridad ciudadana a partir de la década de los 90. Esto ocurrió en toda América Latina. En Argentina, obviamente, también va a ser cimientos, pero es en el periodo del 2015 al 2019, cuando en el Ministerio de Seguridad de la Nación se encuentra Patricia Bullrich a cargo de la cartera, que el narcotráfico comienza a constituirse en nuestros medios en ese enemigo a la seguridad ciudadana. Porque toda la cartera, incluso hay un libro en PDF que editó el propio Ministerio de Seguridad, donde se plantea esto, la revalorización de las fuerzas de seguridad mediante la lucha contra el narcotráfico, y se logra el acuerdo Argentina sin narcotráfico donde firman todas las provincias para colaborar. En esta revalorización de las fuerzas de seguridad, lo que se busca es darles como el cuidado que antes no tuvieron en gestiones anteriores las fuerzas de seguridad, porque uno de los ejes de esta revalorización incluso dice cuidar a quienes nos cuidan. Y es así que las imágenes que surgen incluso antes de que aparezca Itatí Narco en pantalla, tienen que ver con gendarmes, Policía Federal, todos como yendo a la carga. Imágenes muy evocativas del combate o de la guerra que nos van situando en este contexto de lucha contra ese enemigo que es el narcotráfico, y después toma como un ejemplo muy claro en la construcción de Itatí Narco, Operación Zapucay o Megacausa Zapucay, entre muchos nombres que adquiere este acontecimiento en el transcurso de lo que duró su reverberancia conmocionante, digamos. Esta es la primera nota de la que les hablaba, surge así, y es como la toma el Canal 9 de Chaco. Hacen un pequeño informe en muy pocos minutos, donde pone incluso en pantalla la nota sacada de internet, sin mucho trabajo de edición. Sin embargo, ya el 14 de marzo, gracias al... Podemos decir que la difusión comienza con la cobertura de Telam, que es la que genera esta infografía donde pone a una virgen rota, caída, con polvo blanco. Itatí Narco se trataba de la marihuana en principio, pero ahí hay como algo polvoriento, blancuzco, de, no sé, cocaína, de justamente las series que estaban circulando en ese momento. El operativo consistió en 600 gendarmes aproximadamente que arribaron a la localidad de Itatí, que es pequeña. Hicieron una serie de allanamientos. Tenían 37 órdenes de captura, solamente detuvieron a 20. Entre esos 20 se encontraban el intendente de la localidad, el viceintendente de la localidad, el comisario y también algunos efectivos de las Fuerzas de Seguridad Nacional, entre otras personas que no se especifican muy bien, pero porque los más importantes son los funcionarios públicos. En Itatí Narco se entreteje política, narcotráfico y religión. Entonces era como una perlita exquisita en ese tratamiento informativo de los días.
Vamos a tratar de poner unos de los videitos. Uno de los casos interesantes, aspectos, mejor dicho, interesantes, es que Telam, que es la que genera el cable, utiliza las mismas imágenes que le provee la Gendarmería Nacional Argentina. Ese es el momento de la puesta en pantalla. Hay 3 momentos que nosotras identificamos para el análisis del caso. Una es la puesta en pantalla del operativo, es decir, cuando baja Gendarmería a Itatí y hay una espectacularización bajada desde el Ministerio de Seguridad a través de Telam. Telam envía los cables, obviamente, a los telediarios, y los telediarios van a retomar esto con distintas orientaciones. En un primer momento se pasa todo el cable así como llega, y después vienen las valoraciones de los propios cronistas, de los propios presentadores de noticias, que le van a adosar, digamos, una serie de valoraciones que finalmente van a acentuar determinadas representaciones, que es la que vamos a ver ahora. Este video que vamos a ver acá es el cable. Primero, las imágenes fueron tomadas por el Ministerio de Seguridad. Ese video está disponible en YouTube. Esas mismas imágenes son las que alimentan el cable de Telam. De hecho, van a ver en algún momento que dice gentileza Ministerio de Seguridad allí, y vamos a ver este video y luego vemos algunas capturas de los telediarios locales. Este cable es el que van a retomar el 14 de marzo cuando se pone en pantalla a través de los telediarios, y es muy interesante porque una cuestión que hay que remarcar de estos telediarios. Los telediarios ocupan la franja horaria central de la programación, tienen el mayor nivel de encendido de todo el canal, porque además actúan como bandas de pase generalmente de los noticieros de Canal 13 o Telefe, en el caso de estos 2 noticieros locales, porque los canales locales son retransmisoras, ¿no?, de esos canales de alcance nacional, y actúan como banda de pase no solamente esos telediarios, sino también de los programas de entretenimiento, un reality que sigue después, o una novela. Entonces es un momento muy importante, y es por eso que es necesario analizar, digamos, cuáles son las representaciones que están circulando, porque justamente, como bien lo teoriza Ale Severelli y también Víctor Arancibia, son estas representaciones que van actuando como un instructivo, un manual que te dicen cómo ver, cómo percibir y también cómo actuar. Me parece que la característica del instructivo es sumamente necesaria para pensar esto y para pensar la performatividad. Veamos entonces el PowerPoint, si se puede. Ahí está. Bueno, fíjense, esto ya es el mismo, estas son capturas del mismo cable, pero ya retransmitido por Canal 13, por ejemplo. Detuvieron al intendente, lo dicen, bueno, toda la noticia. Fíjense que incluso los telediarios ponían el cable, hacían una presentación, la presentadora local, y tomaban fragmentos completos del telediario nacional que se había difundido antes. Por ejemplo, Noti 20, que es de Telefe, y ahí actuaba, por ejemplo, el presentador, Rodolfo Barili, era el que apuntaba o no en todas las valoraciones que quizás no veíamos en el cable. Bueno, el triste colmo del intendente, y ahí aparece todo el lenguaje específico, el habla de lo narco, que alude a lo narco, ¿no? Narcoñol del que habla Rosana Reguillo, que es muy importante, porque Rosana Reguillo plantea que hay un momento en que la cuestión de lo narco no puede ser interpelado ni desde lo ilegal o lo legal, porque construye una paralegalidad. Y uno de los elementos centrales de la construcción de la paralegalidad es el lenguaje específico a partir del cual se construye ese mundo. Bueno, entonces tenemos el cartel de Itatí, zona narco, narcointendente, capo narco, narcos de Itatí, bueno, frontera caliente, que viene de otras, si podemos, el espesor temporal de las representaciones.
la Medellín argentina, o sea, esa colombianización, ¿no?, de las que se habla de Itatí, pero siempre articulada a una estética que es la estética narco de la que habla Rincón, que es la hipérbole, que es la exageración, ¿no? Se estremece la cantidad de vehículos, decía Barilli en sus comentarios en el noticiero, que estaba retransmitido por el local, ¿no? Es como el fragmento dentro de la pantalla. No se puede creer la imagen muy impresionante, así detuvieron al intendente, un hombre que manejaba todo en Itatí, y esto es importante porque en la primera semana del 14 de marzo, el intendente de Itatí es construido como el gran capo narco de la zona, de la región de la Argentina. Bueno, entonces, y ahí empieza con anclajes y relevos también, la música va a ser muy importante, narcocorridos empiezan a aparecer también y a dar sentido a las noticias. Bueno, van a ver mucha enfatización del discurso oficial, ahí la veíamos Patricia Bullrich, que había bajado, ese fue otro momento de la construcción del acontecimiento, primero el allanamiento, la detención, el traslado de las personas detenidas, la bajada de la ministra de Seguridad, toda esa puesta en escena para exaltar, ¿no?, el lugar de la fuerza de seguridad en esa avanzada. Otra de las características de la estética narco es no solamente que se construye desde el lenguaje específico y desde la música y toda esta simbología, sino también construye una arquitectura y alude a una arquitectura que es la que Rincón plantea como narcoarquitectura. Y entonces todo el tiempo de ese cable de Telam, Barilli enfatizaba, fíjense esta imagen, decía, ¿no?, en su presentación, me quedo con esta imagen que parece de película. Cualquiera de estas imágenes no te hace recordar a las películas donde se trafican narcos mexicanos, sí, Las Tejas, Las Arcadas, ¿no? Entonces, de repente empieza ahí la serie, estamos viendo la serie en el noticiero, digamos, ¿no? Y otro elemento muy central va a ser el tema de la religión, porque entre los elementos que se exacerban, no solamente son la cantidad de autos, mansiones, incluso en las series van a aparecer un lugar de cosificación de la mujer, que en este caso no va a aparecer en el noticiero, pero sí la relación siempre con la religión y una especie de religiosidad narco, con una identidad narco que tiene que ver la presencia muy central de la Virgen y su vinculación con la Madre, ¿no? Todo narco siempre va a tener un altar a la Virgen de Guadalupe o lo que sea, y acá de repente la Virgen de Itatí se convirtió en una Virgen narco también, ¿no? Y ahí en la cornisa, Majul, no sé si tenemos ya que lo vean para que... No voy a leer lo que dice porque tenemos el extracto para que vean cómo se construyó. Bueno, ahí vamos a ver un operativo que se monta incluso para las cámaras. Y hay un operativo diurno, ¿no? Un operativo diurno que es muy interesante porque se construye el espectáculo, ¿no? A partir con la fuerza de seguridad, el notero, el corresponsal va incluso a vestirse como gendarme, y el escenario va a ser esa zona del río y también del monte. Ellos van a retomar, ¿no?, una construcción que ya se había hecho en 2016, esto es 2017, cuando estaba en pleno desarrollo este caso conmocionante, que se había ya transmitido en Telenoche cuando se da esa primera publicación de La Nación que comentó Adriana. Y es muy interesante porque fíjense la puesta nocturna, la cámara se usa visor nocturno, y lo que se va a hacer es acentuar toda una construcción misteriosa de la frontera. Se marca la frontera obviamente peligrosa,
pero además hay todos unos tintes de drama, de serie narco, que es muy interesante de ver, a ver si se escucha. Fíjense el tema de la cámara con visor nocturno, las imágenes, el relato que va remarcando la cuestión del misterio ahí, y esto es muy interesante porque, y ahí voy a marcar, esto es importante hablar no de una violencia, sino de las violencias que se van entramando, ¿no?, en los discursos, como plantea muy bien Reillo. No solamente se van a entramar estas violencias estructurales que tienen que ver con eso que heredamos, ¿no?, del pacto civilizatorio, del programa civilizatorio, aquel que marcó, digamos, los cuerpos buenos, los cuerpos malos, lo legal, lo ilegal, ¿no?, y aquello que deviene también de un proceso de exclusión por programas económicos y políticos y sociales concretos, sino también se va a entramar esa violencia que es como un poco lo que trabajó específicamente la Ale, que es esa violencia histórica, ¿no?, que es la que marca a esos cuerpos proscriptos, a esas identidades proscritas históricamente, ¿no?, negros, indios, mujeres, y además es muy interesante porque Reillo va a plantear dos tipos de violencias que los medios, y particularmente vamos a ver en construcciones como estas, lo que hacen es reproducirla y acentuar y fijar, digamos, el estereotipo que estigmatiza y que tiene que ver con la violencia que es disciplinante, que no solamente viene por el Estado, ¿no?, y que te dice, acá vuelve a cobrar fuerza el carácter redistributivo, ¿no?, de la que hablábamos, sino también de los medios, ¿no? Te dicen acá está la frontera, acá estamos buenos, avanzando, incluso esto lo habrán visto mucho en series narcos, la DEA avanzando es la civilización, la DEA, ¿no?, frente a la barbarie que son los narcos, de alguna manera. Y bueno, y eso va teniendo variaciones en héroe y antihéroe en las series, ¿no?, que daría para más. Pero además de esa violencia disciplinante, hay una violencia difusa, va a decir Reillo, que tiene que ver con estos constructos, el narco, el terrorismo, incluso el virus que nos pasó con la pandemia, que él va a decir que se van construyendo como fantasmagóricas, y que está totalmente minado por ese pensamiento mágico y ese nivel de misterio que no sabemos bien de dónde viene, y van construyendo microviolencias que se entraman, que se cruzan en estas representaciones mediáticas y que se van instalando. Esto lo consumimos diariamente, ¿no? Bueno, quería plantear eso y vamos a las conclusiones ya, porque me parece que así no cerramos. Ya podemos, ¿querés decirlo? Para pasar brevemente, si podés seguir hasta la diapo donde están las dos fotografías. Esa es la imagen más difundida del intendente itateño en el momento de su detención. Y nosotros observamos que la reverberancia del caso Itatí Narco fue tal que no solo se quedó en los noticieros y en los programas de debate político, sino que también pasó a programas como esta revista, Morfi Todos a la Mesa, donde se trató la representación del otro de una forma humorística. Acá, con esta imagen, el día anterior, el 14 de marzo, cuando estalla el caso Itatí Narco, el intendente era, a través de la narrativa de los conductores, era construido como el capo narco de Itatí. Sin embargo, partiendo de esa imagen donde hay un sujeto cabizbajo, de entre casa, que tiene el pie un poco vendado, está en zapatos abiertos, de pantalón corto, el programa de la revista toma esa imagen de ese tipo cabizbajo y la ridiculiza. Y es a través de esa ridiculización que generan en el piso, esto estando en vivo,
donde subvierten el primer estereotipo del capo narco, pero generan una representación del otro, no del delincuente narco, no se ríen del delincuente narco, se ríen del sujeto del interior. ¿Por qué? Porque incluso cuando habla el humorista, no logra la tonada que se supone que tienen todos los correntinos. Y al no lograr esa tonada, utiliza indistintamente cualquier tonada regional de cualquier parte de la República Argentina. Entonces, eso es advertido por todos los que estaban en el piso y genera risa en todo el estudio. Y pasa, y termina la representación, digamos. Pasa entonces esa construcción de capo narco, va mutando hacia la representación ya del perejil, que después va a ser enfatizada cuando se reproducen las entrevistas al hermano del intendente, que dice es un tremendo perejil. Y no solo en Canal 9, sino también a nivel nacional en el programa La Cornisa, va a salir diciendo eso. Incluso el 2 de abril, en La Cornisa, se logra una entrevista con el intendente preso todavía, donde explotan la situación y provocan que se quiebre y termina llorando en cámara y titulan El llanto del intendente Itatí. Llegó un punto en el que estaba completamente rota la primera representación que había generado la prensa nacional, de alcance nacional. Bien, ya cerrando un poquito, vamos a ver en estas series de 2 semanas que hicimos la captura y el seguimiento de que se mantuvo, o sea, fueron entregas diarias, era una serie de entregas diarias de la serie Itatí Narco, la fuerte incidencia de los discursos de órganos oficiales, como vimos desde el Ministerio de Seguridad, del AMPI para abajo. Los cronistas actualizaron esas representaciones propias de la estética narco. Esas representaciones estigmatizantes se insertan dentro de cadenas dramáticas más amplias, ¿no? Y dialogan con otras series culturales, incluso no pudimos pasar, pero hay un informe de Canal 9 donde ponían, el fondo musical era de la serie del Patrón del Mal, o sea que ya se había instalado. Responden siempre estos productos a estéticas de alto consumo, ¿no? Ligadas a formas de repetición, de exceso, de espectacularización, todas características de esta estética que trabaja muy bien Rincón. Vemos ese giro, ¿no? Del estereotipo del capo narco que manejaba todo a ser un perejil, y después desaparece ya cuando más adelante, cuando sigue el juicio, desaparece la figura de alguna manera en las noticias. Se da ese pasaje, como decía, de la narrativa del miedo a la ridiculización del otro, y lo interesante aquí es que nunca entendimos qué pasaba en Itatí, salvo algunos informes de Canal 9 que fueron, recogieron testimonios, intentaron dar cuenta un poco de la situación. Nunca entendimos las condiciones, digamos, de producción, por decirlo así, de todo lo que sucedía ahí, porque en un momento empezamos a ver solamente una serie narco, ¿no? Se perdió la historicidad, la complejidad de la realidad sociocultural en Itatí, ¿no? Y finalmente retomo esto que tiene que ver con lo más amplio, del proyecto en general. Cuando nosotros empezamos a indagar las interrogantes previos en el PIO, en el proyecto de investigación orientado, buscamos reconocer esos índices, ¿no? De lectura que nos permitirían identificar funcionamientos locales, micro o macro regionales de las representaciones televisivas estigmatizantes. Sin embargo, lo que vimos es que en gran medida los telediarios locales en general reproducen las que circulan en los medios de referencia de impacto nacional.
Después van a ver una serie de localías que lo trabaja muy bien Ale y que va a estar ahí el capítulo para que ustedes vean algunas divergencias o algunas representaciones alternativas a esto. Así que bueno, le doy paso a Chet antes de que... Gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas los que están ahí en el Zoom, a los que están acá presentes. Papu, a ver si podemos poner el Power. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque me imagino que todos deben estar cansados ya hasta a esta altura. Fíjate que... Bueno, mientras Facu ahí encuentra el Power, les quiero contar que lo que voy a compartir hoy con ustedes se desprende de un trabajo que hicimos de forma conjunta con la doctora Mariana Giordano, que se titula La hipervisibilidad como proceso de revictimización, gramáticas de representación en la cobertura televisiva de un caso de violencia de género en Chaco, pero que para esta presentación avancé un poquito más hacia reflexionar algunas cuestiones en torno a lo que vamos a denominar en este contexto la paradoja de la visibilidad, y vamos a repasar algunas palabras clave como la representación, la sobrerepresentación, la hipervisibilidad y la crueldad. Hay una dimensión de lo visual que me interesa desarrollar acá y les pido entonces que nos quedemos con esta idea de lo paradojal en la visibilidad, porque vamos a recorrer varios elementos donde la visibilidad se pone en disputa y también se pone en cuestionamiento. Hay una dimensión donde hay una exigencia del acceso a la visibilidad, que es un poco lo que hablaba Nale más temprano, Cleo también, un acceso a la visibilidad, un acceso de la construcción del discurso público, y muchas veces esa misma visibilidad y ese mismo acceso al discurso público generalmente genera efectos de estigmatización, de estereotipación. Entonces, un poco vamos a charlar sobre eso. Pero antes, y ahí te pido que pases a la próxima, Facu, vamos a partir de un caso que va a ser como un caso testigo que nos va a permitir pasar en limpio algunas de estas cuestiones. Y el caso que tomamos, que forma parte de este libro del que se estuvo haciendo referencia durante la mañana y que lo van a poder ver acá, hago un paréntesis en relación a esto, y es que vamos a hablar de imágenes de este rato que nos queda acá, pero estas imágenes sobre las cuales vamos a hablar no las vamos a ver, porque es una decisión ética que yo tomé en este momento y que también tomamos al momento de publicar el libro y particularmente este capítulo. Y les quiero comentar un poco sobre esto. Primero vamos con el caso y después les voy a contar yo acerca de la imagen que trabajamos. El 16 de junio del 2016, el noticiero 9 Central de Canal 9 de Resistencia Chaco transmitió una entrevista realizada a Tamara Judith González, de 20 años, que culminó con el 70% de su cuerpo quemado luego de que su pareja, el boxeador Mauricio González, la roció con nafta en la casa que compartían en la localidad de Tres Isletas. Les quiero contar cómo se produce esta entrevista. Cuando empieza la nota, es una nota que dura unos 7 minutos, de los cuales por lo menos entre 4 y 5 son específicamente de Tamara, relatando cómo fue este proceso en el cual su pareja prácticamente la incinera viva. Ella no falleció, sino que quedó, como bien lo detallo ahí, con el 70% de su cuerpo quemado. La nota empieza con una música misteriosa, como de tensión, como que algo está por suceder, muy característica de los thrillers en el cine, y empieza a partir de ese momento a enfocar el torso de Tamara, que lo vamos a seguir viendo durante los 5 minutos que Tamara está hablando, con planos detalle y planos secuencia, permanentemente mostrando su cuerpo y sus quemaduras, como chorrean gotas de la misma cicatrización de esas quemaduras, gotas de sangre, con un cuerpo que tiene quemaduras de alto grado, no sé si son de cuarto, de quinto grado, no sé cuántos son los grados de las quemaduras, pero las quemaduras son realmente impresionantes. Y yo estaba por incluir una fotografía en esta presentación para que ustedes puedan ver de qué estamos hablando, pero preferí no hacerlo porque justamente me parecía que ahora, viéndolo a la distancia, fíjense que estamos hablando de una noticia del 2016, estamos en el 2022, o sea, han pasado 6 años desde que esta noticia
salió al aire, y sin embargo, en ese momento ya era impresionante, y hoy con la avanzada de cómo uno empieza a interpretar la visualidad, de cómo empieza a interpretar las imágenes, y cómo uno empieza a dimensionar la influencia que tienen los medios, en cómo se construye a la víctima, que ahora vamos a hablar un poco sobre eso. Verdaderamente es pornográfica la imagen. Pornográfica no en términos de lo erótico, de lo sexual, sino del nivel de explicitez que tiene poner en un plano, en primer plano en principio, pero después que la cámara haga durante 5 minutos planos detalles sistemáticos de un cuerpo que básicamente una persona que acaba de sobrevivir a un intento de femicidio. ¿Sí? Vamos a pasar a la próxima. Me interesaba recuperar esta idea de Federici en su obra Calibán y la bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, donde ella reconoce que la caza de brujas fue una guerra para degradar, demonizar y destruir el poder social de las mujeres. Las hogueras fueron el espacio en el que se forjaron los ideales burgueses de feminidad y domesticidad, canonizando una mujer débil de cuerpo y mente como justificativo del control masculino al servicio de la reproducción de la fuerza de trabajo. Cuando pensamos en la cacería de brujas, y la relación tiene que ver justamente, acabamos de plantear un caso donde hay una mujer que fue incinerada, ¿no? O que el 70% de su cuerpo fue quemado, entonces automáticamente empezamos a pensar en cómo se actualizan ciertas gramáticas de la persecución a las mujeres en la contemporaneidad. Uno podría pensar entonces que las hogueras donde las brujas eran quemadas dejaron de utilizarse una vez que termina la persecución de la iglesia a las mujeres. De repente esa práctica de tortura o de homicidio deja de funcionar. Sin embargo, y esto es interesante tenerlo en cuenta, y muchos y muchas de los que están viendo esto deben recordar, desde que se produjo el ataque del ex baterista de Callejeros a Wanda Tadei, en ese ataque que termina con su muerte, a partir de ese momento se empezó a generar un efecto que mediáticamente en Argentina se denominó el fenómeno Wanda Tadei o el efecto Wanda Tadei, pero eso tiene un nombre que se llama efecto copycat. ¿En qué consiste? Cuando determinadas formas de criminalidad son mediatizadas, es decir, que insistentemente son mostradas en los medios, en el cine, en la industria, son reproducidas por la industria cultural en general, digamos, esas prácticas empiezan a ser copiadas en otras instancias. ¿Y por qué esas prácticas empiezan a ser copiadas? Y esto es interesante que lo pensemos, digamos, y es que, y ahora lo vamos a desarrollar mejor, es que a medida que nosotros empezamos a ver sistemáticamente que determinados comportamientos se producen y se reproducen, esos comportamientos se van normalizando. Hay una estadística que no sé si pasar la próxima, Facu, creo que la puse o creo que no, donde en la última década murió una mujer por mes incinerada, es decir, muerta por fuego. Es la quinta causa en el país de muerte en los femicidios, y eso que dentro de estas estadísticas no se tienen en cuenta aquellos ataques que no llegan a muerte. Pero se estima, porque hay pocos registros en relación a esto, se estima que los ataques con fuego duplican a aquellos que llegan a muerte efectivamente. Acá hay un punto donde tenemos que empezar a problematizar esta idea de la mediatización de la violencia que acabo de introducir, que básicamente Herrera va a decir que actualiza el espectáculo público de la muerte. Se convierte en una máscara del verdadero desconocimiento e indiferencia de la naturaleza de esa violencia, de quiénes son las mujeres víctimas y por qué continúan siendo víctimas. Es una realidad horror que repugna, pero que permanece lejana, ajena a nuestra cotidianeidad, a nuestras subjetividades y a nuestras relaciones. Lo que estoy tratando de plantearles acá es que esta mediatización de la violencia, cuando se vuelve sistemática, cuando uno empieza a ver un caso detrás de otro, y todos los días vemos un caso nuevo de violencia, contra las mujeres en este caso, pero de violencia en general, esto empieza a generar un efecto de naturalización de la violencia, generando una distancia entre la persona que observa y el caso que observa.
entre la persona que observa, que se empieza a ubicar en un lugar de espectador, y aquello que está observando. Es lo que nos pasa, que es un poco esta idea de la realidad de horror, que es muy interesante, lo que a nosotros nos pasa en una película de terror. Cuando nosotros asistimos al cine o vemos una película de terror en Netflix, nosotros nos mantenemos con la seguridad de que eso que nosotros estamos observando, partimos de una hipótesis de lo ficticio. Puede ser que nos asuste mientras lo estamos viendo, porque como bien sabemos hay una estructura narrativa que tiene el cine, de que en este momento nosotros se supone que tenemos que asustarnos, digamos, va a venir un momento en el cual el protagonista o la protagonista va a empezar a caminar despacio porque se va a acercar a un lugar donde aparentemente va a haber algo, y nosotros ya sabemos que va a haber algo. Sin embargo, cuando sale el monstruo nos vamos a asustar. ¿Sí? Ahí es que se construye un código acerca de cómo uno consume determinados productos. Lo que sucede en este sentido es que cuando nosotros empezamos a ver sistemáticamente esto, y tomando como referencia el caso que analizamos acá, que es el cuerpo de una mujer literalmente despedazado frente a una cámara, lo que sucede con la normalización de esa violencia es que establece una distancia donde nosotros no sabemos quién es esa mujer, cuál es su historia, se descontextualiza la noticia, porque acá empezamos a construir esta paradoja que yo les propuse al principio, acerca de cuáles son los criterios de noticiabilidad que hace que esta noticia llegue a la televisión. Existe una agenda mediática, y eso en el Chaco es interesante, y es que la mediatización de las causas de violencia, como también la visibilidad de ciertos sectores postergados, como los pueblos indígenas, las mujeres, la población LGBTIQ, perdón, voy a buscar mi abuelo allá, de la población LGBTIQ, fueron en consonancia con la avanzada de legislaciones y se fueron actualizando también con los debates que se dieron en la esfera pública. Entonces existe como una, y esto lo vamos a poner como un entrecomillado, como una buena intención del medio de querer estar ayornado con cómo se van dando los debates. Ahora, la buena intención muchas veces no es suficiente cuando, en este caso, lo que se quiere plantear es la gravedad de un caso de violencia de género, pero sin embargo se elige probablemente la peor forma de mostrarlo. Y acá, insisto, vamos a ir reconstruyendo esta idea de lo paradojal cuando pensamos. Entonces, ¿no se tienen que mostrar los casos de violencia? Porque si se muestran, estamos pensando en que se producen esta clase de efectos. Lo vamos a seguir pensando. Vamos a la próxima, Facu. Entonces, fíjense que se produce, siguiendo en esta idea de cómo son representados los casos de violencia, y particularmente este al que estamos haciendo referencia, se produce un proceso de sobrecodificación. Marion Young va a decir que ella entiende la violencia como una forma de opresión y como una práctica social correctiva de los elementos emergentes que no se corresponden a un orden social naturalmente determinado. Vamos a ir primero con esa idea, y entonces si nosotros retomamos esta primera imagen de la que estábamos hablando acerca de las brujas incineradas en las hogueras, y cuál era el efecto que se buscaba con eso, era empezar a docilizar a las mujeres, que se supone que tenían que cumplir un rol muy específico dentro de la reproducción de la fuerza de trabajo, que era cumplir el rol de maternar, de cuidado del hogar, de cocinar, de ser una buena madre, una buena hija, una buena esposa, mientras los varones lo que hacían era inseminarla para que se reproduzca, ¿no? Y cumplir con el trabajo laboral. Ahora, ¿quiénes eran las brujas? Que eso un poco me parece que lo sabemos, pero no está de más que lo repasemos. Eran mujeres que tenían un libre pensamiento, que podían manejar la medicina, por ejemplo, a través de una tradición de investigación propia, que eran todos... Eran desobedientes. Y eran desobedientes, claramente. Y eran desobedientes. Entonces, el castigo ejemplificador que se producía en ese momento tenía como intención final que las mujeres entiendan que había una serie de cosas que no debían o no podían hacer. Ahora, cuando nosotros ponemos un cuerpo incinerado en el año 2016 en televisión de una mujer contando que
por los motivos que fueren, que no hace falta, digamos, que ahora vamos a repasar una pregunta que hizo Mirta Legrand en un momento, llegó a ese punto por el ataque de un varón, si esa nota, si esa imagen que estamos viendo no está contextualizada, ese cuerpo se convierte en algo esquivo, en algo distante, en una excepcionalidad. Y uno como observador, cuando se encuentra con esa imagen, no logra comprender por qué ese cuerpo está ahí. ¿Qué hace ese cuerpo ahí? ¿Sí? Y en segunda instancia, este problema de la sobrecodificación produce ciertas representaciones que son repetidas y amplificadas dentro de ciertos formatos que deben resultarnos familiares para que encontremos en ellas algo de verdad. Y acá sucede lo siguiente con respecto a esta sobrecodificación, porque mientras nosotros encontramos extrañeza en ese cuerpo que no sabemos cómo llega a esa instancia, paralelamente para que nosotros terminemos de creer que eso efectivamente es cierto, se produce un proceso codificado que es histórico, donde, por ejemplo, la víctima debe tener una retórica de víctima. ¿Qué significa esto? Que una mujer que fue violentada por un varón no puede tener una actitud de resistencia o no puede tener una actitud reactiva frente a ese ejercicio de la violencia. Porque de lo contrario, y esto un poco Ale lo decía más temprano acerca de las representaciones vigentes, que en algunos casos se actualizan, en algunos espacios se actualizan y en otros definitivamente no, uno diría, con una mujer reactiva frente a una situación de este tipo, entonces se la buscó si mira cómo responde. Tanto no le dolió si mira cómo se enoja. Algo habrá hecho, capaz se lo merecía al final. Entonces, en la construcción de la veracidad del testimonio de la víctima debe hablar como víctima. Y la víctima se debe ver como víctima. ¿Sí? Vamos a la próxima, Facu. Y elegiste este título para este fragmento. ¿Vos qué hacías para que te pegara? Probablemente nos debemos acordar de una escena donde Mirta Legrand le pregunta a la cantante Laura Miller, en una entrevista donde ella estaba contando que había sufrido violencia de género, literalmente le pregunta: ¿vos qué hacías para que tu novio te pegue? Por supuesto que esto fue bastante repudiado, pero sin embargo, y esto es interesante por ahí de revisar discursividades de todos los planos, y no solamente aquellas discursividades con las cuales uno está de acuerdo, son las discursividades que circulan. Aparentemente una mujer que es golpeada hizo algo para ser golpeada. ¿Sí? Entonces, las retóricas de las víctimas son un modo de hablar que se constituye como una condición para que percibamos legítimamente como esa otra, ¿no? Es decir, como la otredad. Y confiemos en la veracidad de su palabra. El problema de esta naturalización de los códigos es precisamente que la víctima puede terminar hablando el lenguaje del victimario y sirviendo directamente a sus intereses. ¿Qué es lo que sucede acá? Si bien, como decíamos hace un rato, que una víctima, para que sea víctima, en términos de la mediatización que se hace de su caso, ¿no? La víctima, para ser víctima, tiene que hablar como víctima y se tiene que ver como víctima. En el caso de Tamara habla con un hilo de voz por una cuestión obvia que está en un dolor profundo. Ustedes imagínense que tiene el 70% de su cuerpo quemado y la cámara se encarga de mostrarlo insistentemente, porque optan por no mostrar el rostro, que ahora vamos a hablar un poco de eso. Lo que vemos es el cuerpo de Tamara desde el torso y a la entrevistadora por momentos haciendo preguntas. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando uno tiene que explicar lo que sucedió? Hay un proceso, por un lado, de revictimización, donde la mujer todo el tiempo tiene que estar dando cuenta de lo que le hacen, hablando mal y pronto, ¿no? Tiene que justificar tiene que justificar por qué el otro cometió un acto de violencia contra su integridad física. En muchos casos, o en la mayoría de los casos, cuando hay una avanzada sobre la integridad física, también hay una avanzada sobre la integridad mental. Y eso hay que pensarlo. Pero por el otro lado, en el momento en el cual se encuentra justificando esta serie de acciones, también se está poniendo en el lugar del victimario, es decir, explicando sus acciones. Cuando una acción violenta sobre otro cuerpo no se justifica en ningún caso. ¿Vos qué hacías para que tu novio te pegara? Es una pregunta que no tiene respuesta.
Vamos a la próxima, Facu. Y fíjense que hay algo que pasa también con esta entrevista, además de lo pornográfico que resulta ver el cuerpo violentado de la forma en la que está, es que en ningún momento se muestra el rostro de Tamara. Y esto es interesante y probablemente nos lleve a un debate más largo por ahí, ahora si tenemos un rato lo seguimos charlando, pero hay como una política en la cual, por ejemplo, cuando se trata de cubrir casos de violencia de género, se trata de resguardar la identidad de la víctima para evitar problemas, por ejemplo, a sus familiares, a sus allegados, a sus amigas, a sus amigos y demás. Ahora, esto viene bastante en tensión, lo podemos denominar de esa manera, con otras políticas que se establecen de la memoria. Porque si nosotros pensamos en cuál es la imagen que uno tiene de los 30.400 desaparecidos de la última dictadura cívico-militar eclesiástica, el principal elemento de representación de esas personas son sus rostros. Es la identidad, que es un poco lo que dice Agamben. La eliminación del rostro, cuando no implica la muerte biológica, cubre toda práctica que reduzca al otro a una vida desnuda, una nuda vida, dice Agamben. De este modo, la borradura del rostro implica un proceso de deshumanización y, por tanto, de exclusión de la historia. El la sin rostro, obviamente eso de el la lo agregué yo, me dice él, por supuesto. Sin rostro designa una presencia anónima, casi monstruosa. Es ahí donde radica la violencia de la borradura. Entonces, cuando uno deja sin rostro a la víctima, a menos que haya sido un pedido explícito de la víctima, no presentar su rostro, cosa que no sabemos porque no conocemos las condiciones de producción de la nota, lo que estamos haciendo es reducir a Tamara a una herida. Reducir a Tamara a un cuerpo fragmentado, a un cuerpo herido, a una gota de sangre que chorrea desde su torso, de su muslo. Porque es un sujeto que no tiene rostro. Es decir, se le quita la identidad. Lo que sí nos queda es su relato, que es un relato intencionalmente orientado hacia dar cuenta de ese pequeño, no pequeño pero importante por supuesto, de ese momento de su vida en el cual fue atacada. Tamara reducía a un sujeto monstruoso, sin rostro, donde lo único que nosotros identificamos ahí es una historia de un cuerpo que está tendido sobre una cama. ¿Qué es lo que sucede con esto? Es que a la hora de asumir la autoría de un relato, la inexistencia del rostro y el discurso verbal, que como todos sabemos acá va lineal, es decir, que establece un espesor temporal, digamos, del que hablaba Alejandra, pero que además viene marcado por una serie de elementos que van agregándole peso a eso. Lo que sucede acá, o lo que nos tenemos que preguntar es hasta dónde esa intención de cuidar la identidad de un sujeto no termina por disminuir la veracidad de su discurso, por ejemplo. ¿Quién es Tamara? ¿Qué es? ¿Qué es? Es una herida desde esta perspectiva. Es una herida parlante. Eso es lo que la imagen nos está construyendo acerca de cuál es el arquetipo de víctima, en este caso. Vamos a la próxima, Facu. Y eso nos lleva a una idea de Rita que me parece que a muchos de los que estamos acá y probablemente escuchando del otro lado nos interesa, y es esta pedagogía de la crueldad. Que el tema no es únicamente que se sobreexponga a las audiencias a la violencia contra las mujeres. El problema es que se hace desde un marco narrativo, desde el que se ejerce violencia simbólica contra las víctimas y contra las mujeres en general. Entonces, no es solo que nosotros estamos permanentemente avistando situaciones de violencia contra las mujeres, sino que esa misma representación de los casos genera violencia contra esas mujeres. Lo que sucede con Tamara, por ejemplo. Esto que decía Ale, ¿qué es Tamara? Si Tamara no tiene rostro, es una herida parlante, es una herida postrada en una cama, con un hilo de voz tratando de entender lo que le acababa de suceder. Vamos a la... No, y antes de eso, perdón, pero para retomar esta idea de la pedagogía, que es interesante, de nuevo, retomando esta idea de la paradoja de
de la visibilidad, es entonces hasta dónde estos marcos de visibilidad lo que hacen es enseñarnos y de alguna manera ir acorazando cada vez más la mirada, y que esto cada vez sea menos impresionante. Y al ser menos impresionante cada vez sea más normal. Entonces, esta cuestión de los tipos siempre fajaron a las mujeres, que se mantenían en un plano discursivo del sentido común, de repente en su reproducción mediática también se ha construido, a pesar de que la intención no sea esa. Vamos a la próxima factura. Entonces, lo que se ve en estos casos se reduce a lo que se ve. Imer va a definir a la hipervisibilidad moderna como un mito televisivo donde se produce una extensión, exacerbación y degradación de la categoría, donde el ojo de la mirada mediática no permite que nada escape a su registro, produciendo una relación voyerista con los objetos de lo informativo. Se trata de una hipertrofia visual en la que se busca mostrar todo de manera recurrente. Y esto es interesante porque, de nuevo, vamos acerca de cómo la mirada en algún punto es entrenada en relación a determinados elementos hasta que dejan de tener efecto. Dejan de ser relevantes. La espectacularización del crimen, digo, un poco esto que estaba hablando Cleopatra más temprano, pero es un poco lo mismo que sucede con este caso cuando en la entrada de la nota hay una cortina que nos está anticipando que estamos por estar en presencia de algo terrorífico. Delimita dos cosas en principio, que después lo podemos seguir charlando. Primero, se establece una distancia, porque lo terrorífico no lo asociamos con la vida real en general. No nos andamos encontrando con zombies por la calle para que la cortina de una nota periodística sea esa. Eso por un lado, pero por el otro también es que después, cuando nos enfrentamos con esta situación, hay una cultura de la visualidad de la violencia que, en algún caso, por esta cuestión de la hipertrofia visual, casi que evita que podamos establecer un criterio que nos haga diferenciar lo real de lo ficticio. Y tiene que ver con las condiciones de producción. No sé si por ahí ustedes tienen el recuerdo de esto, pero en un momento se había puesto de moda que se mostraran en noticieros homicidios de los extremistas islámicos, ¿no? Que ponían a 4 o 5 personas arrodilladas y les cortaban el cuello a todos. Esos homicidios estaban tan bien filmados que no parecían reales. Parecían cualquier película de los Avengers, de Capitán América. ¿No? Que es para tenerlo en cuenta. Eso vamos con la próxima, Facu. Entonces, fíjense que en esta idea del estatuto de víctima o del sobreviviente, hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que la imagen coayuda en la construcción visual de lo social. Lo visual y lo decible se constituyen en construcciones memoriales de la violencia. Son, a la vez, la frontera entre la vida y la muerte, entre lo tangible y lo incierto. Son un hacer sobrevivir. Y acá es donde la visibilidad recupera la relevancia que tiene en este tipo de casos y en muchos otros también. Pero acá hay una víctima que está testimoniando un intento de femicidio, un intento de muerte contra su integridad física. Es una víctima sobreviviente que puede contar lo que le sucedió, que puede narrar los acontecimientos y que puede establecer algunos, si bien a partir de ciertos espacios comunes, puede también cumplir una función de advertencia. ¿Cómo se llega a estar en una situación de un cuerpo incompleto? De un cuerpo agonizante. Y es esa mujer la que en este momento puede, a través del discurso de la imagen, primero, dar testimonio verbal de lo que sucedió y cómo sucedió, pero al mismo tiempo dar testimonio físico de las consecuencias de aquello que sucede. Y ahí es donde de nuevo quiero recuperar esta idea de cómo lo paradojal de la visibilidad establece estas aristas o estas posibles consecuencias. La normalización de estos actos de violencia, pero por el otro lado demanda insistentemente su necesaria presencia en los medios, porque de lo contrario no sabríamos lo que está sucediendo. Vamos a la próxima fase. Y con esto volvemos al punto de inicio, en esta idea de la paradoja de la visibilidad.
Hay una idea de visibilidad, es decir, de esto que tiene que verse, de cuáles son los elementos que constituyen agenda en los medios, muchas veces que están producidos por los criterios de noticiabilidad que se definieron en los 60 y que siguen vigencia hasta el día de hoy, digamos. ¿Sí? Cuanto más gente muere, eso va en el título. Cuanto más dinero se roba, eso va en el título, ¿no? La grandilocuencia. En este caso, la mayor parte del cuerpo quemado, bueno, hay que mostrarlo porque es un montón, ¿no? Entonces, con esos criterios de noticiabilidad es que se va construyendo la información. Ahora, el tipo de información que producimos no es la misma que en los 60, ni que en los 80, ni que en los 90. Y los códigos de lectura acerca de estos elementos tampoco son los mismos. Interpretamos estas imágenes de otra manera. Entonces pensamos en esta idea de lo hipervisible. Si ya no sirve que una mujer pueda hablar como puede de un caso, entonces que hable más y vamos a mostrar todo lo que se pueda. Porque probablemente, y esto no lo sabemos, esto es una hipótesis de lectura, el medio lo que pensó es un montón, son un montón de heridas, hay que mostrarlas a todas, pero no vamos a mostrar el rostro para no estigmatizarla. Claro, pero durante 5 minutos le hiciste un plano de detalle a una serie de heridas que son, de hecho esto se mostró a la noche, creo que a la mañana no se mostró, pero que eran terribles. Y esto no está blurreado. Como en algún momento se utilizó mucho el blurreo de los rostros. Que es decir, que de nuevo quitaba la identidad que ellos estaban testimoniando. Y vamos a esta idea de la revictimización, entonces. La visibilidad, cuando la mujer tiene que volver a dar cuenta en los medios de esto que le pasó, que ya tuvo que ir a la justicia a dar cuenta de esto que le pasó, que ya tuvo que ir a la policía a dar cuenta de esto que le pasó, y que tiene que dar cuenta muchísimas veces de lo que pasó. Entonces, la visibilidad mediática no genera un proceso de revictimización o de segunda victimización. Es para pensarlo. Y por último, si nosotros seguimos viendo permanentemente estos casos de violencia extrema en los medios, ¿hasta dónde no estamos aprendiendo a que esto sucede y que es normal? A mí me parece, y con esta idea quiero cerrar y después charlamos, ahora la próxima Facu, que hay una función social de la imagen en la mediatización de la violencia y que para que estas cuestiones empiecen a tener respuesta, y por supuesto no la tienen, hay que ubicar a la violencia de género como un problema del discurso social y de la cultura en la cual se encuentra su marco. Y esto puede revertir el efecto de revictimización hacia un mecanismo que habilite nuevas formas de toma de conciencia.